En la ciudad de Medellín, en Colombia, se encuentra un lugar cuya historia vale la pena conocer, la Comuna 13. La Comuna 13 es un lugar que fue asediado por la violencia de una guerra de guerrillas entre diversas fuerzas paramilitares que se disputaron la zona, entre los que destacaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, los ELN, los Comandos Armados del Pueblo, el Bloque Cacique Nutibara e incluso fuerzas del Cártel de Medellín. Así fue por más de 10 años sin control alguno del gobierno, alcanzando así los niveles más altos de violencia de toda la ciudad colombiana. Sin embargo, la Comuna 13 tiene algo muy bueno que contar, pues pasó de ser este sitio violento y peligroso a convertirse en el lugar más turístico de toda la ciudad de Medellín. Pero, ¿exactamente qué ocurrió en la zona? ¿Qué tuvo que pasar para que la comuna lograra iniciar esta transformación? ¿Cómo es hoy en día visitar la Comuna 13? Responderemos a estas preguntas a lo largo de este video, pero para apoyarnos nos acompañará Johnny Rendón, autor del libro Comuna 13, y que gracias a una entrevista concedida para este canal nos compartirá parte de su investigación y su labor en la comuna. La comuna se formó sobre los cerros de San Javier a orillas de la ciudad de Medellín como resultado de un desplazamiento poblacional originado por la inseguridad en otras zonas aledañas a la ciudad. Comuna 13 básicamente un sector pues muy pobre, una topografía inclinada, callejoncitos escalonados, donde la gente vivía en condiciones muy precarias, entonces empezaron a hacer presencia grupos de guerrillas, a esconder secuestrados. La población construyó sus hogares a lo largo de cerros, generando así estrechos callejones, calles y pasillos con complicada movilidad. La población estaría construyendo, sin saberlo, la trinchera perfecta para los grupos criminales, ya que la ubicación de la comuna permitía un acceso controlado a la ciudad de Medellín que facilitaría el tráfico de armas y drogas. La topología brindaría una visión completa hacia las faldas de los cerros, permitiendo así advertir y repeler la presencia del ejército o cualquier entidad gubernamental. Y claro, los estrechos callejones generaban un perfecto escondite para las unidades de choque y el tráfico ilegal. Fue así como diversos grupos se disputaron la zona. Poco a poco, los grupos paramilitares tomarían por medio de la fuerza y con métodos violentos las calles de la comuna, al punto que se generaron las llamadas fronteras invisibles, que delimitaban el fin y el inicio de cada territorio controlado por las fuerzas. Estaba repartido por distintos grupos armados, por ejemplo las FARC controlaban unos barrios, Ejército de Liberación Nacional, ELN, otros barrios, grupos de autodefensas o denominados paramilitares, otros sectores, y ya cuando por ejemplo, los grupos paramilitares ingresaban a la zona de las guerrillas, se formaban las balaceras con armamento pesado, como fusiles, ametralladoras M60, lanzagranadas en plena zona urbana. Eso fue algo terrible. Y ya luego llegaba la fuerza pública también a tratar de controlar el sector y era un caos total. La comuna se había convertido en un campo de guerra cruzada. El secuestro, los tiroteos, el asesinato y la delincuencia eran cosa del día a día. La población estaba ya acostumbrada a ver a gente encapuchada por las calles portando armas largas y ponían colchones en sus ventanas con el fin de reducir la probabilidad que una bala alcanzara sus casas y por supuesto hiriera a alguno de sus familiares. Cuando estaban en sus casas ya durmiendo, tenderse en el suelo para evitar ser alcanzado por las balas. Aún así fueron alcanzados por las balas dentro de las casas porque esos proyectiles traspasaban paredes, tenían que bajarlos ya entre sábanas, que no había otro tipo de forma de sacarlos del sector. Los grupos aprovechaban la necesidad de la población para reclutar jóvenes bajo engaños y así unirlos a sus fuerzas. Expulsaban a familias de sus casas cuando éstas servían como bodega para esconderlas de las víctimas del secuestro, y también detenían a civiles por el hecho de venir de alguna zona enemiga. El nivel de violencia en la comuna estaba fuera de control. Acciones cotidianas como ir a la escuela o al trabajo eran de alto riesgo. Incluso asesinaban personas así porque por error no conocían y se iban para otro barrio, entonces los asesinaban. No había presencia militar, ya era un lugar totalmente copado por los grupos subversivos o los grupos paramilitares, y ya cuando llegaba la policía o el ejército al sector era para tratar de retomar ese sector, pero como ya estaban tan bien armados y en medio de la población civil fue muy difícil. Fueron años intentando retomar el... Bajo esta ola de violencia solo quedaban 3 opciones para la población: huir de la zona, lo cual dado los bajos recursos de la población se volvió una acción prácticamente imposible, que algún miembro de la familia saliera a trabajar bajo el riesgo de no volver a su casa o simplemente volverse parte de alguno de los grupos paramilitares.
En las cercanías de la comuna existe un lugar en las montañas utilizado como vertedero de basura y escombro, de ahí su nombre, La Escombrera, cuyas grandes toneladas de desechos serían aprovechadas por los protagonistas del conflicto para desaparecer a sus víctimas. Así es, cuerpos de personas que fueron asesinadas y atormentadas fueron escondidas en este vertedero. Y según registros de la Corporación Jurídica Libertad, se estima que hay más de 400 cuerpos de personas en este lugar. La Escombrera fue un sitio donde integrantes de los grupos armados asesinaron y ocultaron los cuerpos de personas allí. Y como era una zona donde diariamente llegaban volquetas a botar escombros, entonces quedaron sepultados en demasiadas toneladas y toneladas de escombros. Entonces por eso es difícil pues que puedan ser hallados. Tuvo pues mucha trascendencia porque fueron integrantes de los grupos paramilitares pues que confesaron eso, aunque también hubo integrantes de las guerrillas que no, en ese sitio no asesinaban a las personas, pero sí en toda la zona boscosa que había alrededor de la Comuna 13, eran enterradas allí. Otra forma que ellos utilizaban era que cuando asesinaban a alguien, paraban cualquier vehículo que fuera circulando en la zona y lo montaban el cadáver ahí, el cuerpo, y ya lo hacían sacar del sector. Y a pesar de que sí, se han realizado algunos estudios, la labor de encontrar a los desaparecidos aún se ve lejos de concretarse. Realidad ha venido pues durante años, ha hecho procesos de remoción de escombros y de búsqueda, pero como fueron años de toneladas, entonces es una labor casi imposible. Actualmente la demanda por parte de los familiares de las víctimas desaparecidas en este lugar continúa y se construye un recuerdo día a día en los alrededores. No fue hasta el 16 de octubre del 2002 que después de varios intentos como la Operación Mariscal, el gobierno finalmente entró a la comuna para recuperar el control gracias a una intervención militar llamada Operación Orión. En ella participaron alrededor de 1.500 efectivos, aunque esta cifra varía con la fuente. La operación comenzó alrededor de la 1 de la mañana. El frente arribó al lugar con helicópteros, tanques y soldados y poco a poco, a lo largo de fuertes combates y enfrentamientos, tomaron posiciones estratégicas. Fueron miles del ejército, la policía, que en distintos sectores ya con helicópteros Black Hawk, tanquetas, ya ingresaron pues a la zona en combates ya directos con los guerrilleros y con los grupos armados en el sector, e incluso varios miembros de la fuerza pública, policía y ejército, perdieron la vida ahí en esos enfrentamientos. No fue una labor sencilla, pues muchos de los grupos paramilitares ocultaban francotiradores acechando la falda de la comuna. Fueron 3 largas noches de combate continuo, en los que se capturaron miembros de los diversos grupos guerrilleros, armas, drogas y se rescataron a personas secuestradas. Claro, hubo mucho sufrimiento, pues no fueron solo los guerrilleros quienes fueron alcanzados por las balas, sino también varios civiles. Algunas estimaciones apuntan a que fueron 300 las personas desaparecidas y asesinadas durante el operativo, aunque de nuevo, esta cifra varía con la fuente, y que muchas de las víctimas fueron desaparecidas en fosas comunes como la Escombrera de la que hablábamos antes. La población civil se ocultó debajo de sus camas y por donde pudieron hasta que la operación concluyó. Desafortunadamente, esto no fue suficiente, pues muchos de los inocentes alcanzados por el fuego cruzado perdieron la vida o quedaron discapacitados. Hubo muertos y heridos de parte de la población civil también, al igual que los integrantes de la fuerza pública y los grupos insurgentes, pero fue realmente mínimo en comparación a todo eso que se venía generando, que eran decenas de muertos diarios. O sea, tuvo que ser algo pues, un operativo militar violento para poder ya apaciguar el sector, porque de resto no hubo ningún otro tipo de forma. Sí, porque ya todos esos grupos armados tenían totalmente control de todas las montañas, las laderas, francotiradores. Múltiples críticas surgieron en la población, ya que se acusó de haber violado derechos humanos y haber cobrado la vida de muchos inocentes que nada tenían que ver con la guerra de guerrillas. Se puso en tela de juicio la manera en que el gobierno realizó la inteligencia previa para hacer el operativo. Por ejemplo, el fotógrafo Jesús Abad Colorado tomó esta fotografía, en la que se observa una persona encapuchada sin ninguna insignia que lo identificara como parte de las milicias del gobierno, señalando a uno de los edificios como dando una orden al ejército. A raíz de esta fotografía se dijo que el gobierno había hecho un trato con la gente del cacique Nutibara para delatar las posiciones enemigas y así hacer inteligencia para la operación. Para muchas personas esa fotografía la consideran de que era un integrante de un grupo paramilitar informando donde supuestamente vivían guerrilleros y que para que la fuerza pública los pudiera
capturar. Normalmente, por ejemplo, que un grupo, integrante de un grupo paramilitar supiera, por ejemplo, la información de dónde vivía un guerrillero era casi imposible, por lo que los integrantes de un grupo armado no podían entrar al otro. Lo que sí pasaba muchas veces era que, por ejemplo, algún integrante del barrio que perdió un familiar que fue asesinado por estos grupos armados de guerrillas o grupos paramilitares, al perder un familiar quedaba resentido pues por la pérdida de su hijo, de su padre, de su hermano. Entonces iba y denunciaba ante las autoridades, ante la policía o el ejército, denunciaba, bueno, yo sé dónde vive el integrante de este grupo armado, daba información. Entonces, en ese momento de la operación militar Orión, fueron llevados personas que voluntariamente ya deseaban denunciar dónde era que se reunían estos grupos armados o guardaban sus armas o se mantenían. Entonces, fueron llevados con el rostro cubierto para que no los fueran a asesinar después, al enterarse de quién era el que estaba denunciando, dónde era que guardaban las armas, donde guardaban secuestrados o guardaban explosivos o donde se mantenían. Fue así como entonces el gobierno tomaría posesión de la Comuna 13. En la Comuna 13 tiene totalmente la opinión dividida. Por ejemplo, para unos fue una redención porque estaban secuestrados y fueron rescatados, porque se acabó todas esas balaceras, toda esa zozobra. Ya la fuerza pública pudo hacer presencia en la zona y ya los grupos armados fueron desplazados poco a poco del sector. Para otros fue un suceso trágico porque perdieron un familiar, algún familiar fue herido, o porque perdieron la libertad o algún familiar perdió la libertad en ese momento. Entonces sí es muy dividida pues como la opinión ahí. Para unos fue una redención y para otros fue una maldición, pero ya sí vemos como los resultados actuales. Cada quien pues ya puede sacar su propia conclusión que realmente si sirvió o no sirvió sacar todos esos grupos armados de la Comuna 13. Así haya tenido que ser a sangre y fuego, pues violentamente, pero sí, yo he parado. La opinión es muy dividida pues entre la comunidad. Pero el trabajo no había terminado ahí. La pobreza y el hambre eran evidentes, así como los daños psicológicos y sociales en la población. Se llevó a cabo un programa de intervenciones para consolidar la pacificación de la Comuna 13. Se buscó arreglar espacios públicos, se hicieron inversiones para activar la economía y por supuesto actividades sociales para recuperar e intentar sanar la mente de los pobladores y alejarlos de la violencia. Muchos grupos de diversas índoles participaron en esta bella labor, cobijando a familias enteras y brindándoles esperanza, mientras se inculcaba el respeto a la vida, la necesidad de un Estado de Derecho y, por supuesto, las artes como medio de desahogo. Entre esos movimientos sociales, el arte urbano dio grandes resultados y beneficios para la comuna, pues transformaron a sus estrechos callejones en verdaderos corredores de arte en los que los jóvenes hicieron murales retratando las historias para no olvidar lo ocurrido, historias de la guerra de guerrillas y de la Operación Orión, y transmitían mensajes de esperanza. Pasillos con arte, música, baile y sonrisas comenzaron a retratar el renacer de la comuna, que como un ave fénix renacía de las cenizas. El gobierno construyó escaleras eléctricas y un teleférico que ayudaría a la movilidad de la gente de los cerros de San Javier, y con el pasar de los días, la Comuna 13 se convertiría en un corredor turístico. Mucha gente puso su grano de arena y convirtió sus hogares en pequeños museos en los que se relatan sus vivencias y atestiguamientos. A cambio de una aportación voluntaria, puedes ingresar a estos pequeños museos y escuchar las historias de los pobladores, así como apoyar, por supuesto, la mejora de la comuna. Para el día en que se grabó este video, si bien aún queda mucho que hacer por la transformación y pacificación de la Comuna 13, hoy en día es el primer lugar recomendado para visitar en la ciudad de Medellín, pues al día de hoy este sitio es totalmente seguro. Se puede disfrutar del ambiente colorido de sus pasillos, su música y su gente. De manera personal les puedo platicar que los barrios se sienten ya acogedores, no hay miedo alguno, pues ahora los invasores no son guerrilleros sino turistas que llegan de a montón y disfrutan de los murales, las escaleras y las visitas guiadas que ahora los pobladores dan a sus visitantes y que reactivan la economía del lugar. El mensaje que aunque haya vivido una situación muy crítica de guerra, de violencia, sí se puede, donde se articulan pues las instituciones del Estado, la iniciativa privada, la iniciativa de los jóvenes, el arte y la cultura, los procesos sociales, se puede ayudar a transformar sectores con alta criminalidad, altos índices de violencia, darle otras alternativas a los jóvenes que por medio del arte y la cultura pueden cambiar el estilo de las armas, de la guerra, de la violencia y pueden ayudar a transformar sectores y ser un referente para sus comunidades a nivel mundial. Comuna 13 es un ejemplo de eso y están totalmente invitados, bienvenidos cuando quieran venir a la Comuna 13 de Medellín.
Incluso el segundo libro que saqué se denomina así, El arte y la cultura como medio de transformación social, y en este libro explico ahí cómo se fue desarrollando todo esto, y es un libro pues a color con todos los murales y el significado pues que tiene cada mural, la biografía de los artistas que ayudaron a pintar estos murales, la historia de cada artista. Está en este nuevo libro, Comuna 13 de Medellín, El arte y la cultura como medio de transformación social. También está pues disponible en Amazon. Todos los libros pues están disponibles en Amazon ahí para cuando de pronto alguien desee pues a conocer un poquito más acerca de toda esta transformación también. Sin duda, la Comuna 13 es un ejemplo de que con voluntad y acción de las partes involucradas se puede recuperar un lugar y volverlo seguro. Pero, ¿tú qué opinas de lo que ocurrió? Si eres de la zona, platícanos tus vivencias y tu punto de vista. Sin duda alguna, tu opinión será enriquecedora para todos nosotros. O sea, cuando llegué pues a la Comuna 13, ver ese escenario de guerra, y ya hoy en día ver el arte y la transformación, la cultura, es algo pues muy gratificante pues. Quiero agradecer a Johnny por habernos concedido la entrevista para este video. Johnny es actualmente uno de los líderes principales de todo el movimiento de transformación de la Comuna 13, y en la descripción puedes encontrar el link para escuchar la entrevista completa, así como todos los libros que ha hecho sobre el tema. Del mismo modo, quiero mandar un saludo a la señora Luz María, que fue nuestra guía durante nuestro recorrido en la Comuna 13, y abajo en la descripción puedes encontrar su Instagram para conocerla. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No se te olvide darle like, suscribirte a nuestro canal y por supuesto dejarnos todos tus comentarios. Hasta pronto. Saludo a Cartagena, una ciudad muy bonita, belleza de este país. Cartagena, mamacita, del turista que allá viene, de vernos estoy feliz. Aplauso para Cartagena, lo mejor de este país.